Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. En esta oportunidad vamos a recorrer, vamos a conocer, también a dialogar con el entorno de este emblemático barrio, es el barrio Yungay. También quiero saludar muy cordialmente a Carolina Orellana, que nos acompaña en la cámara, y a nuestra editora María de los Ángeles Astudillo. Nos encontramos en este rincón patrimonial, porque así lo es, y así también se denomina en la mayoría de las publicaciones que hay, ¿no es cierto?, en torno a este barrio Yungay. Este es el barrio patrimonial más grande que tiene nuestra comuna de Santiago. Sus casas, su patrimonio, principalmente su arquitectura, es entre los siglos XIX y el XX, y es un homenaje a los soldados que ganaron la batalla de Yungay en Perú el 20 de enero de 1839. De hecho, a mis espaldas, en el centro de la plaza, hay una escultura que se llama El Roto Chileno, que representa al soldado que peleó en esta batalla de Yungay en el Perú. También en este recorrido por este barrio vamos a conocer un invaluable, ¿no es cierto?, una invaluable arquitectura que tiene este entorno, que es la iglesia de San Saturnino. Quiero que me acompañes, Carolina. Como podemos ver, ya enfrente nuestro tenemos esta gran fachada de la iglesia de San Saturnino, que es un baluarte arquitectónico del corazón del barrio Yungay. Atravesemos. Vemos acá esta gran fachada con 3 puertas de entrada que a su vez representan las 3 naves interiores que tiene. Esta iglesia es de 1887 y es del arquitecto Teodoro Buchard. Este arquitecto le da el cariz, ¿cierto?, neogótico que tiene esta iglesia. ¿Por qué decimos neogótico? ¿Qué significa este concepto de neo? Nuestro país, si lo partimos, ¿no es cierto?, en periodos artísticos, podríamos decir que tiene arte a partir de la colonia, el arte colonial y posteriores. Cuando decimos neo es porque son nuevos estilos de reminiscencias europeas. Chile, por supuesto, no tuvo el arte medieval, y el gótico viene del arte medieval y del medioevo, del bajo medioevo, es el gótico. Por lo tanto, cuando decimos neogótico, estamos diciendo que es el nuevo gótico en las tierras donde originalmente no existió este estilo artístico. Vamos a ingresar ahora a la iglesia. Me voy a desinfectar las manos, teniendo todos los protocolos sanitarios como corresponde. Adelante. Observen lo maravillosa que es esta arquitectura, lo hermosa que es esta iglesia de San Saturnino, patrimonio de este barrio. Vamos por acá. ¿Quién es San Saturnino?, podríamos preguntarnos. Y de hecho es una pregunta súper válida, porque le da el nombre, ¿no es cierto?, a esta iglesia. San Saturnino es un santo de la Iglesia Católica del siglo III de nuestra era, que vivió en la región de la Galia, que sería la actual Francia. Es un mártir también de la Iglesia Católica, que murió defendiendo la fe cristiana, la fe católica, y la forma de su muerte fue que fue amarrado de los pies y tirado por un grupo de toros, hasta, bueno, desgraciadamente, alcanzar la muerte. Y el nombre de San Saturnino responde a una escultura que tiene esta iglesia del santo, que enseguida vamos a conocer,
Una escultura que originalmente estaba en la iglesia de San Francisco, en la Alameda, en periodos coloniales. Y San Saturnino fue proclamado como el protector en contra de los sismos, de los terremotos. No podemos olvidar que desde los inicios de nuestro país, Chile se ha destacado, desgraciadamente se ha destacado, ¿no es cierto?, por ser un país sísmico, súper telúrico. Entonces, desde los comienzos de la colonia, la llegada de los españoles y cuando se empieza a gestar la historia de nuestro país, con constantes sismos, constantes terremotos, entonces se declara a San Saturnino como el patrono o el protector de los sismos en nuestro país. Y una vez construida la iglesia, en 1887, esa escultura de San Saturnino se traslada hasta el barrio Yungay con la construcción de la iglesia y se bautiza a esta iglesia, ¿no es cierto?, con el nombre de San Saturnino, se transforma en el patrono de la iglesia y también de los habitantes del barrio Yungay. Avancemos. Veamos la majestuosidad, ¿no es cierto?, arquitectónica que tiene esta iglesia. Neogótico, ¿por qué? El gótico responde a un estilo artístico en el periodo medieval, que es un periodo eminentemente religioso y religioso cristiano católico, y lo que pretende el arte gótico, ¿no es cierto?, y luego el neogótico en nuestro país, es que la arquitectura principalmente tiende a Dios, tiende a lo celeste. Por eso la arquitectura neogótica es alta, son columnas estilizadas, agujas en las torres, en la techumbre, en la torre, ¿no es cierto? Y además, veamos todo lo que hay en el cielo de la iglesia. Fíjense, avancemos para que nos vayamos dando cuenta, fíjense que es un fondo azul con una infinidad de estrellas doradas, lo que representa el firmamento, el cielo, donde está Dios, donde está la majestuosidad. Entonces, todas estas alturas, todas estas agujas y las columnas que tiene la iglesia están tendiendo hacia lo celeste, alcanzando la mano de Dios. Avancemos. Por acá nos encontramos con el protagonista de la iglesia, que es San Saturnino, también denominado como el anciano, este santo católico, misionero y obispo de la Galia en Francia en el siglo III de nuestra era. Esta es una imagen cusqueña de madera policromada que, como les contaba anteriormente, se viene de la iglesia de San Francisco y se trae hasta esta iglesia para formar parte de la iglesia, ser patrono de la iglesia y del barrio Yungay. Y seguimos avanzando y vemos, por ejemplo, las naves laterales. Ambas naves laterales están bellamente decoradas con coloridos vitrales. Estos vitrales tienen como motivos principalmente a los apóstoles, santos de la iglesia y padres de la iglesia católica. Como vemos acá, en el fondo de la iglesia, esto se llama ábside, arquitectónicamente hablando, y litúrgicamente hablando, esta parte donde se encuentra la mesa del altar se llama sede. Acá se celebra la liturgia, se celebra la Eucaristía, está la mesa del altar con el ambón de la palabra, y en el fondo tenemos también dos grandes vitrales, que es por una parte Jesús de la Buena Esperanza y por la otra parte el vitral también de San Saturnino. ¿Por qué nombro este vitral de la Buena Esperanza? Porque por este lado, avancemos por acá, por este lado tenemos un bello cuadro, una bella pintura denominado El Señor de la Buena Esperanza. Y esta pintura fue donada a esta iglesia en el año 1892 por el presbítero Hernando Meico Sotomayor. Y es una imagen que tiene también mucha importancia para el barrio, tiene mucha devoción. Incluso en la fachada de la iglesia, por la entrada de la casa pastoral, también hay una pequeña escultura del Cristo de la Nueva Esperanza. Cuando anunciábamos este tour, y también al comienzo, decíamos que estábamos hablando de una iglesia restaurada, de una iglesia remozada. Y es así. Esta iglesia, paradójicamente, y digo paradójicamente porque el 2010, para el terremoto del 27 de febrero,
sufrió grandes daños arquitectónicos. Y la paradoja es, teniendo a San Saturnino como el protector contra los sismos, contra los terremotos, sin embargo esta iglesia sufrió muchos daños. Yo leyendo artículos, ¿no es cierto?, de internet o textos, donde se preguntaba, ¿no es cierto?, testimonios de los vecinos del barrio, y decían que, si bien la iglesia sufrió muchos daños, no se cayó por completo, y la escultura de San Saturnino, que es el patrono contra los sismos, permaneció intacta en su lugar. Entonces los vecinos atribuyen que San Saturnino sí hizo su pega, entre comillas, protegiendo a la iglesia y a la comunidad, ¿no es cierto?, de este gran desastre que fue el terremoto del 27 de febrero de 2010. La iglesia pasó alrededor de 5 o 6 años hasta que el 2017, avancemos por acá, hasta que el 2017 el gobierno regional dona, ¿no es cierto?, los recursos, alrededor de 908 millones, para la restauración de la iglesia. La restauración de la iglesia constó en, primero, hacer una completa manufactura, ¿no es cierto?, arquitectónica, repintura, pero manteniendo los colores originales, ¿ya? Eso es lo que se llama restauración arquitectónica, que no significa ponerla como una iglesia o una arquitectura nueva, sino que salvaguardando, ¿no es cierto?, los nuevos procesos, las nuevas tecnologías para dejarla mucho más firme de lo que estaba, pero también añadiéndole nuevas tecnologías para que sea una iglesia que perdure por mucho tiempo más. Por acá, si nos acercamos, vemos que en todo el ancho de la iglesia, podemos ver acá en esta nave lateral, y acá se nota principalmente en el ábside de la nave central, toda una viga de acero que es la que afirma los muros de la iglesia. Es una suerte como de un gran corchete que afirma los muros de las naves laterales con la de la nave central para darle esta firmeza. La restauración de la iglesia duró aproximadamente 10 meses. Tenía que estar ya totalmente terminada, y de hecho lo estuvo el año 2020. Entre el 2019 y el año 2020 la iglesia ya estuvo terminada con su restauración, pero desafortunadamente el año pasado, ¿no es cierto?, tuvimos esta desgracia de la pandemia, por lo tanto la iglesia no fue inaugurada pomposamente como se lo hubiese merecido. Sin embargo, empezó sí sus trabajos comunitarios, el trabajo litúrgico, las misas, etc. Avancemos por acá porque vamos a acceder a un lugar que es muy también singular, no solo de esta iglesia, sino de la mayoría de las iglesias que son patrimoniales. Vamos a acercarnos. En ese sector de allá donde está enfocando ahora la cámara, vemos esta pequeña capilla con una pila de mármol al centro. Eso se llama bautisterio y viene de bautizo o de bautismo, es decir, es el lugar donde se celebran el sacramento del bautismo, y tiene una capilla en particular especialmente para esta ocasión. Avancemos. Sigamos observando, ¿no es cierto?, lo grandioso, lo hermosa además que quedó esta iglesia, manteniendo, como les decía, esta paleta de colores que es muy, muy gótica. En la historia del arte, como les decía, las distintas etapas, ¿no es cierto?, artísticas, los distintos estilos se van manifestando, ya sea con colores, con formas, con figuras. Las columnas, todos los signos que tienen, eminentemente vegetales y en colores pasteles, son típicos del arte gótico, que es muy distinto al románico, que es quien precede al arte gótico, que lo que pretendía el arte románico, por ejemplo, con sus cimientos, con sus iglesias robustas, era que Dios bajaba al hombre. A diferencia del gótico, y en este caso del neogótico, es el hombre el que tiende hacia la majestuosidad de Dios. Vamos por acá y vamos a ingresar a
este lugar que se denomina coro. Y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense la hermosa escalera que tiene, una escalera de caracol. Vamos subiendo. Esta parte de las iglesias patrimoniales generalmente no tiene acceso al público general. Y eso tiene una razón también. Estamos llegando. Fíjense, por favor, fíjense en este mobiliario. Digo mobiliario porque corresponde a la categoría de muebles. Lo que vemos acá es un gran órgano. Este órgano tiene data como de la década del 1920. Los órganos era el único instrumento musical permitido en la liturgia católica. Estoy hablando del año 1962 hacia atrás, porque acá ocurre un fenómeno histórico para la historia de la Iglesia que se llama el Concilio Vaticano II. ¿Qué ocurre en el Concilio Vaticano II que se efectúa entre 1962 y 1966? Con el Concilio Vaticano II cambia la estructura de la Iglesia Católica y también la liturgia en la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia se acerca a la comunidad, la Iglesia se acerca al ser humano, al hombre y a la mujer, y una parte importante de la liturgia es la música, la celebración litúrgica. El órgano o los órganos estaban destinados principalmente a los sectores más doctos de la sociedad. De hecho, no cualquier persona sabía tocar un órgano y no cualquier persona podía tener un órgano. Principalmente los grandes hacendados, las grandes familias y las iglesias. Entonces, con el Vaticano II cambia la liturgia y se permite acercar la música hacia la comunidad. Y es donde se empieza a permitir, ¿no es cierto?, el uso de instrumentos musicales populares como guitarra, los panderos, incluso en algunas ocasiones también batería, charango, etcétera, dependiendo de las regiones, de los países, en el mundo, etcétera. Hoy día son obras de arte que en la mayoría de las iglesias sigue permaneciendo en este lugar que se llama coro, porque acá estaba este órgano con el maestro que lo hacía funcionar y que hacía tanto de el coro de la celebración litúrgica en este espacio arquitectónico. Acerquémonos por acá. Miren, estamos acá en la baranda del coro, en la parte ya más superior de la iglesia, donde se puede observar toda la majestuosidad arquitectónica, las columnas, la nave central, el ábside, ¿no es cierto?, con la sede donde está la mesa del altar, todo el colorido, todos los símbolos, toda la arquitectura, las esculturas y todo lo hermoso que tiene la iglesia. Cabe destacar también, y es muy, muy importante decirlo, que esta iglesia no solo cumple la labor litúrgica o simplemente de parroquia o lugar de culto, también tiene un importantísimo trabajo comunitario para los vecinos y las vecinas del barrio Yungay. Se ha destacado en este último tiempo, con el estallido social y ahora en pandemia, y ayer, por ejemplo, hubo un incendio en el barrio, tiene un trabajo exquisito y muy delicado con los miembros de la comunidad, con los vecinos y las vecinas del barrio Yungay, entre otras cosas, por ejemplo, comedores solidarios, albergues para gente en situación de calle, principalmente en los días más fríos de invierno. Tienen baños comunitarios, donde la gente en situación de calle puede venir, darse una ducha, asearse.
tiene también un equipo que se dedica a cuidar a niños, ¿no? Una guardería infantil. También ofrece todas estas instalaciones y todos los servicios pastorales y comunitarios que tiene, lo ofrece para los estudiantes de trabajo social, para que puedan venir a realizar sus prácticas profesionales, laborales, acá, con los vecinos y las vecinas de la comunidad. Entre otros servicios, enseñan peluquería también a gente en situación de calle que no tiene recursos para acceder a estudios superiores. Acá también se enseña, por ejemplo, el oficio de peluquería. Entonces podemos darnos cuenta que esto no es solo el lugar de culto, no es solo el lugar de la celebración de la misa, también es patrimonio cultural, es arquitectura, es vida de barrio, es vida comunitaria, es vida de vecinos. Todo lo que una comunidad necesita la puede encontrar también en su parroquia. Y bueno, desde las alturas de la iglesia de San Saturnino ya nos vamos despidiendo. Si quieren saber más, ¿no es cierto?, sobre las actividades comunitarias, las actividades pastorales, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la parroquia de San Saturnino, principalmente en Facebook, que se llama así tal cual, Parroquia San Saturnino, o sencillamente venir hasta la iglesia, concurrir a un costado por la casa pastoral y allí pedir información si necesita ayudar. Hoy día, por ejemplo, es un centro de acopio para las personas que sufrieron a través o por el incendio que fue ayer, que fue un gran incendio con muchas casas, desgraciadamente muchas familias que quedaron en desgracia. Así que si quiere ayudar, si quiere enterarse de las actividades que tiene la parroquia, no dude en visitar sus redes sociales o venir directamente a la iglesia. Amigos, eso es todo, pero por hoy, porque el próximo viernes, también a las 10 de la mañana, nos volveremos a encontrar con una nueva transmisión en vivo. Quédense súper atentos a nuestras redes sociales, donde vamos a ir informando de qué tema se trata, de qué lugar. Lo que sí, les aseguro que va a ser súper interesante como cada una de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día.